que cuando está el Espíritu Santo, todos somos bienvenidos. Nadie queda afuera. Todos somos bienvenidos. ¿Sí? ¿Lo sabes? Eso es algo que tenemos que entenderlo claramente, porque entonces nos relajamos para recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Muy bien. Hoy quiero que compartamos un poco, quizás hacer un pequeño resumen de todo lo que el Señor está hablándonos. Yo siempre pienso en Dios y quisiera que ese sea tu pensamiento en esta mañana. Dios como un Padre bueno, ¿ese es tu pensamiento? Ese Padre bueno que lo único que desea para sus hijos es que podamos crecer como estamos hablando, que podamos avanzar y que podamos ser aquellas personas que cuando se van de un lugar dejan una fragancia buena. ¿Verdad que eso es muy bueno? Salir de un lugar y que los otros puedan decir, he aprendido, he recibido, me ha dejado una marca, algo en lo que nosotros podamos implantar porque lo hemos recibido del Señor. Y lo bueno de nuestro Padre es que no acaricia nuestras debilidades, sino que nos ayuda a crecer como estamos hablando. A veces tenemos conceptos equivocados del éxito, ¿verdad? Oímos esa palabra que suena tanto, el éxito, llegué al éxito, y a veces tenemos conceptos equivocados. ¿Qué es el éxito? Y el éxito realmente no es llegar a un lugar y ahí estar gozoso. Es cierto que a veces llegamos a un punto en el cual queríamos llegar y decimos, lo logré, he llegado, pero no termino ahí, porque si no, nuestra vida sería tan estática y consideraríamos que una vez logrado algo, no hay nada más para después. El éxito no es llegar simplemente a un lugar, sino el éxito es como un viaje. Y te voy a decir algo más, un viaje que dura toda la vida si tú estás decidido a poder vivirlo de esa manera. Entonces, cuando entiendo de esta forma, voy a entender aquellas cosas en las cuales tenemos. Nosotros hicimos un paro en la mitad del año. Este fue nuestro lema desde el comienzo. Queremos avanzar, queremos crecer y sembrar para otros. Pero hicimos un paro en la mitad del año, en junio, para ver cómo estábamos. Porque muchas veces llegamos al final y nos damos cuenta que nos habíamos quedado sin combustible en la mitad del año. Qué importante que es esto que nosotros hemos establecido. Y para esto, para avanzar, para crecer y para sembrar, necesito estar bien enfocado. Es decir, que tengo que saber hacia dónde voy. No puedo decir que voy a Madrid y me voy para Cádiz. Tengo que saber con nitidez cuál es mi enfoque para saber y valorar si he avanzado o si he crecido. Entonces necesito tener claro aquellas cosas y estar bien enfocado. Todo esto lo hemos hablado en las prédicas anteriores. Entonces, al decir que voy para allí, seguramente que voy a ser desafiado a salir de mis límites, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados a hacer lo que ya estamos siempre haciendo y el hecho de comenzar a hacer algo nuevo trae un desafío a mi vida, el cual me va a hacer romper límites. Y ahí es donde yo voy a tener que decir sí o no a romper estos límites. Y habrá obstáculos. Siempre que nos proponemos hacer algo, hay obstáculos. Seguramente que has tenido algunos obstáculos para llegar esta mañana aquí a tal hora. Hay obstáculos cuando tomamos decisiones para hacer. Entonces vamos a necesitar siempre estar comprometidos y apasionados con aquello en lo cual quiero llegar. Este compromiso me hace que de tal manera que estoy decidido a caminar en esa dirección, por más obstáculos. Eso es el compromiso. Y la pasión es aquello que me mueve y que me dice,
me gusta, pienso todo el tiempo en esto. Estoy pensando cómo voy a llegar a ese lugar. No me detengo por los obstáculos, sino estoy pensando en cómo llegar. Y hoy quiero que hablemos algo más, que aunque la visión, ese sueño o lo que estás caminando, lo que estás llegando, demore, aunque la visión tardare, va a llegar. Esto es muy importante, que nosotros en medio de cada situación, así como entendemos que hay obstáculos, también entendemos que hay cosas que nos ayudan a poder avanzar en nuestra vida. Hay obstáculos, ¿verdad? Que cuando has querido lograr algo no ha sido fácil, o sí siempre ha sido fácil. No, hay obstáculos, pero así como hay obstáculos, tenemos que saber que hay otras cosas que necesitamos tener en la despensa de nuestro interior para que me ayuden a llegar a ese lugar. ¿Y qué es lo que me puede ayudar? Habacuc 2:2 dice así: escribe la visión, dice el Señor, escribe la visión y declárala en tablas. Y es algo muy importante. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, muchas veces el Señor habla ciertos pasos que tenemos que dar. Pero sucede, no sé si a ti te ha sucedido, todo lo que yo voy a hablar es porque me ha sucedido. Por eso lo comparto. No soy una teórica hablando, sino he vivido. Que muchas veces digo, qué fuerte lo que el Señor me habló. No me voy a olvidar nunca. Y luego necesito ir trayendo a mi memoria cosas. Y qué tremendo lo que el Señor le dice al profeta Habacuc. Escribe la visión. Tener una libreta, el teléfono, el ordenador, donde sea. Pero escribe aquellas cosas por las cuales tú quieres llegar. Escribe aquellas cosas que el Señor te ha dicho en los tiempos de oración. Y aquí hay algo muy importante. Qué importante que es escuchar la voz del Señor y no confundirla con la voz de mi corazón. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos cosas buenas, legítimas, no pecados, son cosas legítimas que deseo. Pero a pesar de que son cosas buenas y legítimas, no van conforme a la dirección que Dios quiere en que vaya. Es decir, que mi plan era bueno, pero me faltó algo, que el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y a mí me sucedió que yo tenía planes buenos, planes familiares, planes honestos. No estoy hablando de pecado, no estoy hablando de nada. Y me parecía un muy buen plan. Pero Dios me mostró que su plan era otro. Y aquí pasa algo. Uno dice, ¿cómo sé cuando Dios me habla? Dios siempre está dispuesto a traer al corazón aquello que nosotros deseamos y necesitamos. Siempre que yo esté dispuesta a escucharle. Y aquí pasa algo muy importante. Y el tema es la voluntad. Nosotros somos seres formados por cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Así se forma el ser humano. Ahí estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Y no es cierto, el cuerpo es aquello que vemos, el alma está formado por, no es cierto, los pensamientos, los razonamientos, aquellas cosas que nosotros pensamos, el corazón por aquellas emociones y sentimientos. Y hay algo que no lo tenemos tan en cuenta a veces, que es la voluntad. Estos años anteriores hemos hablado muchísimo sobre la influencia que tienen los pensamientos sobre nuestra vida. Nos pueden ayudar a ir para adelante, nos pueden ayudar a lograr objetivos en Dios o nos pueden destruir, ¿verdad? Hay veces que los pensamientos vienen y nos parece que es un remolino y cada vez nos hundimos más, pero también nuestro corazón a veces
nos engaña y nos hace tomar decisiones equivocadas. ¿Alguna vez tu corazón te ha hecho tomar decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces? Y muchas veces no tenemos en cuenta la voluntad. Y la voluntad del hombre dice que tiene libertad para escoger, el famoso libre albedrío. Tú estás aquí en esta mañana porque has peleado situaciones y has llegado a este lugar porque decidiste en tu voluntad venir a este lugar. O sea que la voluntad, que muchas veces no la tenemos en cuenta, no está a veces de acuerdo con lo que mi razonamiento que entendió de Dios quiere. Y si mi voluntad no está alineada a la voluntad de Dios, yo estoy pulseando, peleando con Dios continuamente y surge aquellos desagrados en mi interior, que conozco lo que Dios quiere y sé lo que Dios quiere para mi vida, pero no estoy de acuerdo en mi voluntad. Entonces, muchas veces este tema de la voluntad es tan importante porque con mi mente estoy totalmente entendida lo que Dios quiere, pero no estoy dispuesta en mi voluntad. ¿Y qué pasa allí? Ahí se produce una gran grieta porque continuamente estoy forcejeando para que la voluntad de Dios sea la mía. Y bueno, ¿no es cierto? A nosotros muchas veces en la palabra de Dios hemos visto gente que a lo mejor empezó muy bien y en el camino se quedó sin combustible. O en vez de ponerle gasoil, le puso gasolina, ¿no? Alcohol. ¿Y qué pasó con el coche? Reventó el motor. ¿Pero reventó el motor porque Dios fue malo? No, porque al final de la carrera, quizás se dieron cuenta tarde, porque Dios no concedió aquello que caprichosamente quería. Entonces, el tema de la voluntad, aunque pareciera que no tiene importancia, es muy importante estar alineado a la voluntad de Dios. Y a veces eso es lo que nos hace que no somos felices con lo que hacemos, porque sé que Dios quiere que lo haga, pero no lo hago, o si lo hago, estoy protestando en mi interior. ¿Has visto alguna vez alguno de esos que... ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa? No, porque sí, porque tengo que estar, pero no hago, pero bueno, no lo hagas. Uno le dice, no lo hagas si no estás con gusto. Pero a veces saber lo que Dios quiere, amar a Dios y no hacerlo, ahí está la lucha total. Entonces, ¿cuál era lo primero? Escribe, escribe. ¿Sabes por qué hay que escribir? Porque muchas veces cuando vienen las tormentas necesito volver al papel y leer, porque a veces la tormenta nos llena de oscuridad la cabeza. Entonces necesito volver. Y dice el punto 2, en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando la respuesta viene enseguida, wow, soy un superhéroe, ¿no? ¿Has visto que cuando la respuesta de Dios viene enseguida, qué tremenda la fe? Estoy en la lista de los superhéroes de Hebreos 12. ¡Qué tremendo! ¡Qué fe que tengo! Y miramos por encima a los que todavía, encima del hombro, a los que todavía no han recibido tan rápido como uno. Somos los mejores en el campo de juego. No hay como nosotros. ¿Y por qué? Porque recibimos enseguida lo que hemos pedido y nos sentimos hasta rápidos en juzgar. Seguramente que debes tener algún problema de pecado o algo por lo que no está recibiendo. Pero ¿qué pasa
cuando la respuesta demora? ¿Qué pasa cuando esa respuesta que estamos anhelando, y vuelvo a decir, esa respuesta que no viene de mi corazón caprichoso, sino aquello que Dios me lo prometió? Dios me lo prometió y no llega, y pareciera que no llega. ¿Qué pasa en esos momentos? A veces andamos llorando por los rincones, enojados, diciendo, mejor vivir a mi manera, que tanto esperar que Dios haga las cosas. ¿Es verdad sí, eso o solamente lo pienso yo o me ha sucedido a mí? Pero cuando la respuesta demora en venir, pareciera que se nos oscureció todo. Pareciera que aún esa presencia del Señor, donde unos meses antes saltaba y cantaba, ahora no me acuerdo si fue real o fueron mis emociones que me hizo saltar y cantar. Pero qué importante que es entender y volver a eso que Dios me habló para saber qué era lo que me había dicho el Señor. Vivimos en un mundo impaciente, ¿sí? En donde el wifi no funciona, nos desespera. Y si la velocidad de la fibra óptica, terrible, no me abren las páginas. Enseguida largamos el ordenador para atrás y pensamos, o nos vamos, o soy yo sola, o nos vamos al lugar al lado donde está el router para tener mejor señal. Vivimos en un mundo que es muy impaciente. Y creo que todo esto nos hace más impacientes. ¿Y sabe qué? Creemos que Dios actúa así. Y es el estilo de Dios. Dios no me contestó, me pongo al lado del router de Dios a ver si no llegó la señal. No entiende que estoy. Y hay veces que hasta le decimos, Señor, tengo hasta mañana a las 4 de la tarde que me contestes. ¿Sí? Algunas veces le ponemos día y hora. Señor, si no me contestas hasta el mes que viene, tú sabes lo que me puede pasar. Más vale, ¿no? Que me contestes. Entonces, nosotros nos pareciera que Dios se olvidó. Pero Él dice, aunque tardare. ¿Y sabes por qué a veces tarda? Porque está haciendo algo mucho más importante que entregar una respuesta. Y es trabajar con nuestro ser. Eso es lo más importante para Dios. Si Él puede venir y darte la respuesta en el momento. Pero qué importante que es para Dios que nuestro interior vaya cambiando. Pero no nos gusta. Y si no, pregúntale a Abraham, ¿no? Abraham dice que era el padre de la fe. Y este hombre salió en obediencia a Dios, pensando que enseguida las cosas se iban a solucionar. Él salió confiando en lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, mira, Abraham, las estrellas del cielo, así como las estrellas va a ser tu descendencia. Y pasaban los años y se le quemaron todos los libretos. Ya no tenía, su esposa era vieja, él era más viejo y los dos no tenían ni fuerza ya para andar. Y decía, Señor, y la promesa, mira las estrellas del cielo, Abraham. Pero sin embargo, Abraham en medio de este proceso para llegar a ser el padre de la fe, metió la pata un montón de veces. Se equivocó muchas veces, fracasó. Quiso hacer de las suyas porque la respuesta tardaba. Quiso hacer de las suyas. Pero el día que el Señor le dijo, ve al monte y ofrece a tu hijo, él caminó ese monte y dijo, Dios va a proveer lo que necesito. ¿Cómo pudo decir eso? Eso le dijo a la gente que quedó abajo, volveremos. Él estaba diciendo, de alguna manera, Dios se la ideará para que el milagro suceda y vuelva con mi hijo. Qué tremendo que es eso. Qué tremendo que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, podamos decir, no sé cómo Dios lo va a hacer. Él se la ideará, pero Él es un Dios que está en cada situación. Y así puedo llegar a ser ese padre de la fe. Así puedo llegar a ser ese hombre que entendía. Pero Él tuvo que unir su voluntad
alinearla a la voluntad de Dios. Él podría haber dicho, me diste el hijo después de llorar por las estrellas. No quiero estrellas, quiero hijo. Y ahora, pero él no peleó con Dios, sino confió en que Dios se lo daría. ¿Y conocen de Daniel? Ese joven que creció y se hizo viejo en Dios. Él era un hombre que vio milagros, revelaciones. Él vio cómo, estando dentro del mismo horno de fuego, no se le quemó ni la ropa. Él vio milagros. Él vio como animales feroces que querían comer carne estaban sentados a su lado. Él vio cómo Dios respondía cosas que nadie las entendía. Y dice que él oró y ayunó 21 días. ¿Cuántos hemos orado y ayunado 21 días por una respuesta? Ayunó y oró 21 días. ¿Y qué pasó? No vino la respuesta. Yo no me lo imagino a Daniel diciendo, ¿para esto te he servido tanto tiempo? ¿Para esto me he gastado mi vida? ¿Para esto? Sin embargo, dice que cuando él terminó este tiempo, dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de esto he venido. Tu oración es escuchada, mi oración es escuchada. Mi oración es escuchada, la tuya también. Lo que sucede que muchas veces, primero tengo que estar alineado a la voluntad de Dios. No puedo pedir mis caprichos y ordenarle a Dios. Y si estoy alineado y está escrita esa visión de Dios, tengo que saber que si Dios está en el asunto, no va a faltar. No faltará. Dios está en el asunto y cuando Dios está, Él hace cosas tremendas. Entonces, a ver, nosotros tenemos que el primer ingrediente, ¿cuál es? Escribe. Anota lo que Dios te dice. Anótalo. Y en el caso de que la visión tardare, a lo mejor ahí empiezan los ingredientes que necesitan. Seguramente que vas a necesitar, vez tras vez, renovar tu esperanza. Saben que la esperanza es como una soga fuerte y firme en la cual tenemos que estar aferrados. La soga viene del cielo. Me aferro a la esperanza para que ni el desánimo ni la desesperanza vengan a mi vida. Me afirmo en Dios. Me afirmo en Dios para que el Señor me sostenga mientras viene la respuesta. ¿Se acuerdan de Noé? Noé fue este hombre que hizo, todos los niños lo conocen, ¿no es cierto? Que hizo, Dios le envió, le dijo que haga una arca. Y esta arca que él hacía, demoró algunos años en construir. La Biblia no dice cuánta cantidad de años, pero se cree que fueron casi 100 años en lo que tardó en hacer. Yo me imagino a Noé que iba vez tras vez a leer lo que había escrito, porque habría dicho, ¿es esto lo que me ha pedido Dios? Sin embargo, él se mantuvo y mantuvo esa esperanza puesta. Y yo imagino cuántas burlas habrá recibido. No estás loco, loco, totalmente loco. No ha llovido nunca. Y tú estás haciendo una arca por las dudas que llueva. Imagínese que mientras él un día, 2, 3, un año, 2 años construyendo, cuánta gente pasó por allí, cuántas burlas, cuántas locuras que parecía que él estaba haciendo. Y él se mantuvo puesto sus ojos en lo que Dios le había dado. ¿Cuántas veces necesitamos mantenernos en lo que Dios nos ha prometido? Te lo digo y lo que estoy hablando, cada uno de los puntos, es porque lo he tenido que vivir para entender que si no me mantengo puesto en esa esperanza que es Dios, en lo que Dios prometió,
no creo que Él hubiera terminado esa arca y a lo mejor el diluvio también lo hubiera llevado por delante. Entonces, nosotros tenemos que saber que muchas veces el trabajo es arduo, hemos trabajado y no vemos, pero vendrá, no tardará, no tardará. Lo que Dios prometió no tardará. Y muchas veces yo me recordaba mi tiempo cuando el Señor nos llevó a Minsk, Bielorrusia. Allí tenemos gente, ¿no es cierto?, que conocimos en ese lugar. Yo recuerdo que la pasé mal, difícil. Fue muy difícil para mi vida. Y yo cada vez que quería montar mi maleta para volver, Dios me decía, yo te quiero aquí, en este lugar. Yo te quiero aquí. Pero Señor, y entonces lo único que me sostenía era saber que el Señor me quería, sin saber quizás lo que íbamos a hacer. Bueno, hoy la tenemos a Yula. Yula tenía 20 años cuando nos fuimos. Pero hoy ella es un fruto del trabajo que uno ha tenido. Y a veces no entendemos los planes de Dios, pero sí entendemos que si mi esperanza está puesta en Él, mientras venga la visión, llegue la visión, el tiempo de contemplar, yo voy a salir fuerte en la esperanza. Crecerá mi fe. Mientras la visión tarde, crece mi fe. Y la fe en milagros me ayuda a saltar los obstáculos. Cuando yo creo que Dios puede hacer milagros, voy a poder saltar obstáculos. Y la fe me ayuda a ver cosas que aún no veo. Porque cuando no llegan las cosas que estoy esperando, tengo que soñar los sueños de Dios para creerlo. Y esos sueños de Dios me ayudan que en el caminar voy a ver milagros. Voy a ver milagros y el Señor quiere que veamos milagros en estos tiempos, porque así como cuando Él caminó por la tierra, milagros sucedían a su paso en una forma tremenda, maravillosa, el Señor quiere usar su iglesia para milagros. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Debemos orar por milagros. Entonces nosotros tenemos que saber que si Dios está en el asunto, Él está trabajando para que yo pueda estar a su imagen. Si Dios está en el asunto, es como cuando estaba en la barca de aquellos pescadores expertos en medio de una tormenta, muertos de miedo, porque era normal, parecía que estaban por morirse, estaba a darse vuelta y la tormenta era tan fuerte, pero el Señor estaba en la barca y en un instante puso orden. Tantas veces nos parece que nuestra barca está por desaparecer y el Señor viene trayendo fe a nuestras vidas. Si la visión tardare, me ayudará a perseverar. Necesitamos perseverar. Allí Hebreos 12:1 dice que corramos la carrera con perseverancia. ¿Qué es perseverar? Mantenerme. ¿Ves algo? No, está oscuro. La situación está difícil. Estoy cansado o cansada de esto. Sin embargo, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Y necesitamos para nuestra vida, ¿no es cierto?, tener, mientras avanzamos, seguramente, no solamente nuestra vida va a ser transformada, sino que vamos a poder transformar mucha gente a nuestro alrededor. Porque a veces parece que tú estás peleando en medio de esa situación de tardanza, de que las cosas no vienen, y la gente que te mira se asombra de verte firme. Tú por dentro estás peleando y pareciera que eres un desastre ante el que te ve, pero tú estás siendo transformado a la imagen del Señor. Por eso a veces tenemos que pensar lo que hablamos, pensar lo que decimos, porque a veces echamos abajo todo lo que Dios está haciendo con nuestras quejas, con nuestros lamentos. El Señor quiere que nuestras vidas
crezcan, avancen, que sembremos. Pero en este caminar, Él va transformando nuestra vida. No es simplemente que voy a pasar de un primer año a un segundo año sin estudiar. Necesito prepararme para eso. Y en la preparación hay exámenes, hay noches sin dormir, hay enojos, hay falta de entendimiento de algunos temas en la materia. Bueno, todo eso lleva el crecimiento. Si tú estás dispuesto en este año a crecer en la dirección que Dios quiere que crezcas, en avanzar para no ser el mismo. Yo no quiero ser la misma que el año pasado. Yo quiero terminar el año viendo cómo Dios transformó mi vida a su imagen. Cómo Dios pudo cambiar esas áreas difíciles de mi interior. Quiero que mi vida pueda afectar a otros. Que cuando me vaya de un lugar no digan, uff, qué feo olor, menos mal que se fue. Sino pueda decir, algo ha quedado bueno en ese lugar. Amén. Ponte de pie. Si la visión tardare, llegará. Estás peleando con un tiempo de oscuridad, con un tiempo donde pareciera que nada pasa, con un tiempo en el cual parece que ni siquiera el Dios de los milagros actúa. Este es el tiempo para seguir perseverando en el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu fuerza, sino en el poder de la fuerza del Señor. Eso es lo que nos hace diferente. Amén. Cierra tus ojos. Creo que una de las cosas más difíciles que uno tiene como pastores es cuando aquellos vienen a pedir un consejo o a contar diciendo, no doy más de esperar esto o aquello. Quisiéramos traer el cielo para darle, pero necesitamos que cada uno tenga ese proceso de transformación. A veces nuestra voluntad impide que Dios obre más rápido en tu vida. Podrías preguntar, ¿cuánto tiempo va a durar para estar a la imagen de Dios? El tiempo que no rindas tu voluntad al Señor. Si no rindes tu voluntad al Señor, este tiempo va a ser largo. Pero si tú dices, Señor, rindo mi voluntad a ti, quiero alinearme a tu voluntad. Señor, sabemos que estás en el asunto. Sabemos y hemos visto en este mitad de año tantos cambios en aquellos que te buscan, cambios buenos, transformaciones gloriosas, avances. Pero aún tú quieres más. Señor, el éxito no es haber alcanzado un punto y quedarnos allí, sino es nuestro transitar en la vida, hasta el último respirar de nuestra vida. Queremos seguir creciendo y avanzando.